Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento estarán escuchando. Sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas a un episodio de la Pajarilla Podcast. En esta ocasión vamos nuevamente con entrevistas. No tengo más invitados, pero bueno, se van consiguiendo poco a poco. Entonces, mi hermanito otra vez. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, o todas, o todes. Nuevamente aquí acompañando en el podcast La Pajarilla, intentando proporcionar conocimiento, ideas, nuevos insumos para que algo les pueda servir a ustedes y que pues nosotros estemos satisfechos de que ustedes nos estén escuchando el día de hoy o el día de mañana o el día que se les antoje escuchar este podcast. La idea surge de una serie de dificultades que siempre llegan. Tomemos en sí como la problemática de lo que ya se ha hablado de los anteriores podcasts, pero ahora a grandes rasgos queremos conversar cómo poder afrontar o qué podemos empezar a realizar para poder hacer ese afrontamiento frente a esas dificultades que tanto nos afectan, que tanto nos atañen o pues que en sí nos presentan una gran afrenta hacia nosotros. Entonces pues el día de hoy lo que queremos compartirles es una composición de ideas desde nuestra perspectiva de lo que podría ser para poder empezar a generar soluciones frente a esas dificultades personales o también frente a otras personas que uno pues tenga cercanos hacia sí mismos. Ya hablamos de que, bueno, las dificultades pueden venir en cualquier ámbito, en Uh-huh. cualquier tipo de momento también, porque uno no siempre sufre de lo mismo, sino siempre va a sufrir de distintas cosas. Entonces, primero llega la sensación, llega la prueba. ¿Qué pasa? O sea, en ese momento, esa primera experiencia. Lo más básico es que siempre vamos a sentir un miedo porque luego de ya haber percibido la afrenta que se nos manifiesta enfrente de nosotros, lo más seguro es que empezamos a imaginar un millar de posibilidades. Claramente no sé si es que todos tenemos como esa sensación pesimista inherente a que no queramos perder algo o que todo no caiga en el fracaso, pues siempre vemos las posibilidades permeadas de negatividad. Entonces eso es como lo que en sí pasa preliminarmente a todo frente a una dificultad presente. Y es que es curioso porque, digamos, a veces la dificultad ni siquiera se ha llegado y ya nos estamos torturando. Ujú, Ya nos sí. estamos torturando con cualquier cantidad de pensamientos. Y es cierto, es bueno considerar todos los campos, todas las situaciones que se pueden presentar, tanto las más beneficiosas como las más dolorosas, pero solamente tenemos que tener eso, contemplarlas, más no interiorizarlas. Es que también es necesario tener en cuenta lo siguiente, es que hay dificultades que curiosamente se vuelven a repetir. Es posible que ya las personas que en algún momento vuelvan a presenciar eso ya estén predispuestas y dependiendo de la experiencia en cómo lo pudieron afrontar, ya sea de una manera favorable o desfavorable, genera la respuesta frente a ese nuevo estímulo similar al pasado. Entonces, no sé, imagínese usted o una persona que nunca le han robado frente a una situación así, claramente de pronto no sabría qué hacer, no sabría qué acciones ejecutar para poder salvaguardar su vida. Es un ejemplo muy simple, pero otra persona que ya de pronto ya ha tenido la experiencia, está más precavida, ya sabe qué podría pasar y siempre toma como sus debidas medidas para poder hacerle frente a la situación. Y que es curioso porque pues menciona de que hay veces no, es muy común que uno tienda a repetir esos patrones, o bueno, las situaciones tiendan a repetirse. Uh-huh. Y muchas veces uno no aprende de las situaciones anteriores. Sí. Entonces hay un dicho por ahí que dice que la vida es tan buena maestra que si usted no aprende la lección, no hay problema, ya se la repite. Uh-huh. Y es por eso que siempre debemos buscar en esas situaciones anteriores
todo lo que podamos aprender. No por nada, o sea, si todo el mundo, por simplemente afrontar una situación, se volviera más sabia, esta vaina estaría llena de gente sabia, de gente entendida. Pero lo que realmente sabemos es que no siempre es así. Hay gente que es muy terca en términos de afrontar las cosas, no aprende, y creo que eso nos pasa absolutamente a todos. Y ahí quedamos como en ese limbo. Entonces siempre nosotros debemos buscar el aprendizaje en las situaciones anteriores para poder afrontar la nueva. Posteriormente, el siguiente paso ya sería detallar el problema, empezar a desglosarlo en pequeñas partes y darnos cuenta de qué composición tiene en sí misma. De acuerdo a eso ya empezamos a ver qué posibilidades podríamos empezar a emplear para poder hacerle acción y también a la vez generar soluciones. Y esto es importante porque estos problemas pueden surgir incluso de manera voluntaria. Porque hay problemas que se pueden evitar y hay problemas que pues sí son inevitables porque hay dificultades que no necesariamente están en nuestro control. Pero hay que tener como esa capacidad de discriminar frente a ese tipo de situaciones. Porque el hecho de que se repita similarmente también las mismas afrentas es porque de alguna manera no hemos interiorizado el aprendizaje que esas dificultades que en su momento fueron incontrolables en nuestro alcance, pues no generaron el impacto necesario para que nosotros pudiéramos emplear nuevas acciones adaptativas frente a esos fenómenos. Técnicamente no hemos aprendido nada y estamos repitiendo, por lo que entiendo, el patrón de comportamiento que nos llevó a esa situación. Entonces, como no aprendimos, pues el patrón se vuelve a repetir y nuevamente se vuelve a caer en esa situación. Queda además decir que cuando un problema ya es inevitable eludirlo, lo más aconsejable es preguntarle a alguien, si tenemos el alcance de una persona que tengamos de confianza, preguntarle qué podría hacer en una situación de esas, qué opinión, y ahí de alguna manera ya podríamos reunir recursos, y eso es lo que me lleva al siguiente paso. Luego de ya haber detallado el problema, tenemos que tener en cuenta entonces qué es lo que somos y qué es lo que tenemos en sí para poderle hacer frente a la situación. Qué capacidades tengo para poder mantenerme cuerdo, por decirlo así, tomar buenas decisiones, tomar acciones favorables en pro de mi bienestar, de mi integridad, y también se podría contar como recursos las personas que de alguna manera estén en nuestro entorno inmediato. Entonces es también muy importante como empezar a hacer esa identificación de esos recursos propios, ya que en sí, luego de que ya tenemos una visualización de ellos, ya podemos emplearlos de una manera más fácil y a la vez generar una solución, puede ser un poco más rápida o también mucho más idónea a la situación. Listo, entonces estamos en un punto donde ya tenemos el problema enfrente. La afrenta está ahí, tenemos algunas herramientas, pero igual va a pegar duro. Sí. Igual va a pegar duro. Y he escuchado y he aprendido y he leído y he de todo, que realmente el problema no siempre es el problema, sino es la actitud hacia el problema lo que nos define. ¿Por qué? Porque hay gente que ha pasado cosas similares. O sea, tenemos dos individuos, han pasado lo mismo, pero vemos que uno llega a proyectar con el tiempo confianza, seguridad y prácticamente éxito, que bueno, el término de éxito es muy amplio y muy vasto, y el otro, aunque lo ha superado y ha estado lo mismo, sigue estancado. ¿Por qué? Porque no ha aprendido, no se ha dispuesto se ha quedado más en intentar autoconsolarse a sí mismo, de diciendo prácticamente soy pobrecito yo, mire, nadie, o sea, como que queriendo captar la atención que cree que se merece, cuando realmente muchas veces esas dificultades no ameritan dicha atención. Me explico, hay dificultades que son muy personales. Dificultades como por ejemplo una enfermedad, un cáncer, no sé, por ejemplo, donde eso involucra un círculo muy pequeño. Generalmente es uno y los familiares y amigos cercanos y nada más. Tenemos por ejemplo un caso donde una persona, listo, lo superó y alcanza ese tipo de paz, de bienestar, porque siente que logró algo y es su máximo objetivo personal en la vida. Venció una enfermedad. O bueno, la tiene controlada porque entra en un punto de remisión. Entonces tiene que estar ahí. Y tenemos a otra persona que a veces ni se sabe cómo. El tratamiento funcionó, todo funcionó y se mantiene ahí.
y no tiene esta actitud de esto es una meta personal, sino simplemente quiere que todo el mundo ponga sus ojos en él, que él sufrió, él padeció, pobrecito yo, y eventualmente tiende incluso a amargarse con ese triunfo. Es muy, muy curioso y muy contraproducente, pero esas cosas pasan. Es paradójico. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver acá es que el triunfo generalmente no va a salir a un punto tan grande. O si incluso llega a ser un triunfo increíblemente poderoso que involucre a muchísimas personas, no siempre va a salir en el momento que nosotros queramos. Me explico, el ejemplo que se me viene a la cabeza es Nikola Tesla. El man hizo y deshizo en términos científicos y académicos unas cosas increíbles, pero se aprovecharon de él. Y no fue sino hasta después de su muerte que se le dio el reconocimiento que realmente merecía. Sin embargo, si Tesla se hubiera estado flagelando a sí mismo, diciendo pobrecito yo por todo lo que he hecho y no se me ha reconocido, la verdad Tesla no habría continuado. Él habría dejado todo eso donde dijeron, bueno, aquí ya murió todo. Pero Tesla, dicen, no, murió triste. La situación en la que murió fue triste, pero realmente desconocemos realmente el cómo estaba por dentro. Y es un atrevimiento lo que voy a decir, pero yo creo que él estaba satisfecho. Él había alcanzado ese éxito y esa victoria que muchas personas anhelan y pocos alcanzan. Que es que el éxito no solamente se mide en cosas materiales, sino también se mide en la paz que usted puede alcanzar consigo mismo. Y yo creo que él alcanzó porque él siguió trabajando. No por reconocimiento ni nada, sino porque él era lo que él quería. A él no le importaba ese reconocimiento, sino que a él lo que le importaba era que lo que él hacía estuviera al servicio de las personas. Él dio su foco a eso. Entonces es cuestión de actitud muchas veces el cómo se afronta el problema. No digo que no tengan derecho a sentirse mal, a sentirse cabizbajos, porque eso es perfectamente normal, porque somos seres humanos, pero también debo decir que no debe ser un estado permanente, sino un estado transitorio. Hay algo que pues hay que tener en cuenta y es que hay muchos factores que inciden en la forma en cómo nosotros respondemos a las situaciones de afrenta. Entre esos hay componentes personales, ya de por sí relacionados con la propia identidad, enmarcados por el propio desenvolvimiento que tuvo un sujeto frente a sus progenitores y ellos a la vez con él. Y claramente ciertas actitudes son reflejadas e imitadas por el sujeto hijo o hija. Entonces hay como que es necesario tener en cuenta ese factor. También las experiencias que haya tenido, por ejemplo, como ya lo mencionó Nikola Tesla, vio que la satisfacción de él no era tanto la fama, sino generar esa ayuda frente a la sociedad por medio de sus invenciones. Nikola Tesla en sí, lo que lo llenaba como tal era en sí la sensación de altruismo que generaba en la sociedad por medio de sus invenciones. Es por eso que en sí no necesariamente él buscaba en sí el reconocimiento como otras personas, y es muy común que uno quiera ser reconocido, quiera tener muchos beneficios por esos reconocimientos, pero en sí él lo que hacía era prácticamente, como usted lo está explicando, es que por medio de lo que él proponía en cuanto a sus inventos, en cuanto a sus nuevos métodos, era generar ese tipo de ayuda a las personas que él quería brindarles esos beneficios. Entonces eso era lo que llenaba su ser. A pesar de que hubieran muchas injusticias en cuanto a las patentes, en cuanto a el verdadero origen de las cosas, en cuanto a eso es corriente alterna y todo eso. Sí, todo lo que tiene que ver con electricidad, yo le entiendo que no sepa muy bien del tema, tranquilo. Ok, pero el caso es que en sí como lo que veo, por lo que veo, en realidad como que ahí lo llenaba era prácticamente ayudar a los demás. Hay que tener en cuenta eso. No, incluso creo que a veces no solo eso, era una parte de. Me explico. Muchas veces nosotros hacemos algo, no por el placer de hacerlo, sino por la meta final. No, como he escuchado incansables veces que no siempre lo importante es la meta, sino es todo el recorrido. Que la meta es solo un punto y el recorrido es extenso. Entonces yo creo que se sentía con una adrenalina, con una felicidad de que cuando él estaba intentando resolver un problema, echar cabeza y decir cómo lo voy a resolver. Y toda esa cantidad de fracasos que tuvo que tener, que desconocemos, llegar el momento en el que
da la respuesta, yo creo que esa satisfacción es maravillosa, porque él encuentra la solución al problema y ya está a punto de hacerla material. Por eso recuerdo que ayer hablábamos de que tiende a existir cierta satisfacción cuando una persona dice me estoy conociendo a mí mismo, pero yo creo que debemos llevar a otro nivel dicha percepción, dicho pensamiento. ¿Por qué? Cuando yo digo me estoy conociendo a mí mismo, estoy aprendiendo todo. Estoy empezando a ver fortalezas, estoy empezando a ver cualidades, pero también estoy empezando a ver debilidades, flaquezas. Pero me quedo ahí, porque cuando digo estoy conociéndome, simplemente me estoy quedando con la información. Y ya. ¿Y yo qué hago con eso? Y le recordaba que pues estaba hablando con alguien y no sé, tuve un momento de lucidez y tenía un cromatógrafo al lado y le dije, es diferente decir, yo conozco este cromatógrafo. Sé cómo funciona esto, sé cómo funciona aquello, sé cómo es todo el mecanismo. Pero si yo voy más allá y en vez de decir, lo conozco, digo, quiero mejorarlo y lo voy a mejorar, eso implica no solamente conocerlo, sino tener incluso más detalle en ese conocimiento. Porque teniendo el detalle en cómo funciona esto y aquello, me permite mejorar algo. No sé qué parte, pero me permite mejorar algo. De pronto en un punto veo una falencia, de pronto luego después de estar descansado y tener otra visión de las cosas podré ver otra. Y lo curioso es que el pensamiento de querer mejorar me lleva a lo que me dijo ayer. Toca estar en un momento cíclico, prácticamente nos tenemos que estar volviendo al momento presente y devolviéndonos, como estar recordando y aprendiendo. Y aquí es donde viene la parte de la afrenta. Nosotros queremos mejorarnos a nosotros mismos, siempre estamos buscando esos puntos donde tenemos esa dificultad. Y cuando estamos volviendo y retomando al presente y volviendo a todo lo que nos pasó, estamos precisamente buscando eso. Estamos buscando qué fue lo que aprendimos. De pronto a veces en ese que aprendimos se nos escapó algo y es justo lo que necesitamos en la nueva situación. A eso voy, todo es cuestión muchas veces de actitud. Suena cursi. Suena muy trillado. Muy cursi, suena muy de motivación. Muy pero coaching. La cuestión es que, implica mucho trabajo e implica mucho sacrificio. Yo creo que también es importante, aunque estemos enfocados a mejorar, a ver siempre como ese enfoque optimista para hacer esa afrenta como tal. Siento que es importante tener en cuenta esas debilidades como usted lo mencionó y no descartarlas. O sea, eso es parte del autoconocimiento. Ese lado oscuro que uno tiene también es necesario porque se manifiesta, porque actúa, porque en ciertas situaciones nos sentimos frustrados, porque en estas nuevas manifestaciones de algún tipo de eventualidad, porque nos genera cierto malestar. Es importante también conocernos en esos momentos y tener en cuenta por qué de pronto nos tomamos ciertas actitudes que en cierto momento, desde un punto de vista socialmente adaptativo, no son tan aceptados. Entonces es importante como tener en cuenta esos componentes propios. También consideramos que es importante el hecho de no descartar los componentes que de alguna manera se le tiene como un punto de vista negativo, y es que las situaciones en donde nos sentimos frustrados y tenemos actitudes que de alguna manera no son como muy aceptadas, eso no quiere decir que tengamos que tirarlas a la basura o descartarlas. No, pues quería comentar que, pues sí, es cierto, no son parte de nosotros y tendemos a verlas como debilidades, y las debilidades siempre uno que hace las guarda, tiende a esconderlas. Y es curioso porque cuando uno es consciente, generalmente no lo hace todo lo contrario. Por lo general no las ignora, sino las muestra. O sea, muestra la debilidad en su armadura, por así decirlo, la hace evidente. Y es necesario hacerlas evidentes, por una sencilla razón, porque es que si usted no las hace evidentes, entonces ¿usted qué va a solucionar? ¿Usted qué va? Aparte, que si usted las esconde, cuando llegue una situación y esa situación las encuentre, le va a dar duro por ahí. Pero es una cosa dura. En cambio, cuando uno está acostumbrado a ese constante estado de mejora, el estado de mejora a veces implica dolor, a veces implica escarbar allá esas heridas viejas que uno tiene allá que no han cicatrizado,
Y claro, cuando llega a la afrenta, usted ya ha hecho tanto ese ejercicio de escarbar, de hurgar, de intentar entender para poderla mejorar, que cuando llega a la afrenta es más llevadero. No significa que no se sufra, solo digo que es más llevadero. Entonces es importante tener ese tipo de aceptación. Aparte que uno nunca va a ser perfecto, no existe nadie perfecto, no lo habrá, o sea, no hay nadie que alcance ese estado. Pero sí se puede intentar alcanzar ese estado de continua mejora, de continuo crecimiento personal. Bueno, desde el punto de vista de la terapia psicológica, siempre pues se debe tener en cuenta, como comenzamos hablando, los recursos de la persona y el detallado del problema, los factores que en sí pueden incidir y que genera mayor eco en la persona frente a la situación que en sí expresa. Es por eso que siempre se recurre al pasado, siempre se recurre a esos esquemas impuestos por la niñez, que acá cabe mencionar que uno prácticamente desde que uno nace no es libre, porque uno no elige ni siquiera el propio nombre de uno, y las actitudes propias son reflejos de nuestros progenitores, sino que han mutado de acuerdo al entorno inmediato en donde estamos. Y eso es inevitable. Pero entonces, ¿en qué momento dice que no somos libres desde el momento en que nacemos? O sea, usted me está diciendo... Nadie elige nacer. Nadie elige nacer, pero usted me está diciendo que entonces ya una persona... Porque me está diciendo que no somos libres desde el momento. O sea, significa que yo todavía no soy libre. La manera en que usted y yo pensamos parcialmente no es libre a nosotros. O sea... Va condicionada a unas cosas Está condicionada, sí. Aunque yo también rescato algo que dijo, creo que fue Sartre, que lo importante no es lo que se hizo de nosotros, sino lo que hacemos con eso que se hizo de nosotros. Exacto. Ahí es donde reside esa libertad de la que habla Sartre. ¿Sí? Aparte que las decisiones, es cierto, están condicionadas por factores de familia, factores de cultura, factores de lo que sea. Al fin y al cabo somos nosotros esas decisiones. ¿Por qué lo digo? Y esto es importante, y es importante por eso la terapia. Y es importante también porque va a donde uno dice, ¿qué actitud usted tiene? Tuve este problema, sí, en mi caso. Mi caso no es único, no es tan especial porque esto pasa en muchísimos lados y conozco a muchísima gente con este problema. Lo que pasa es que yo estoy en otras condiciones de juego. Padres ausentes, que tiende a ser un problema muy común. Porque a veces esos padres, como fueron criados, maltrato, trabajo forzado, poco afecto. Poco expreso de afecto. Sí. Entonces prácticamente eran como si fueran unos marranos que simplemente hay que darles de tragar y ya. Yo me estoy haciendo cargo de él, cuando la parte emocional ha quedado por fuera. Y entonces el papá o la mamá lo que intenta transmitirnos es muy difícil y complejo porque no va a ser mucho porque no recibieron eso. ¿Cómo nos van a dar algo que no recibieron? Sin embargo, eso empieza, es como una bola de nieve y entonces ya después recae en uno. Pero existe la cuestión acá, cuando yo soy consciente, pero se supone que ya soy una persona adulta, se supone que yo no puedo empezar a echarle la culpa a fulanito, a sutanito, porque mi papá no me estuvo ahí, porque mi mamá tampoco. O sea, quéjeme o no me queje, el problema va a seguir. Estar ahí. Entonces, la libertad tiende a residir cuando usted se da cuenta del problema y cuando usted dice, ¿yo qué voy a hacer con ese problema? ¿Yo qué voy a hacer? Cuando tomo responsabilidad y digo, no, es que yo soy el responsable de cómo me siento, yo soy el responsable de todo esto y yo soy el responsable de sanar esas heridas, ya no puedo buscar culpables. No tiene sentido hacerlo porque igual no va a solucionar nada. Y ahí es donde creo yo reside lo que es esa libertad. Es cierto, nacemos bajo unas condiciones, crecemos bajo unas condiciones, pero cuando llegamos a un punto de lucidez, ¿nosotros qué hacemos? ¿Seguimos siendo esclavos de esas condiciones? ¿O nos liberamos Rompemos de esas condiciones? Por eso es importante ir a terapia. Entonces, siempre es importante que dentro de la terapia, sobre todo las primeras sesiones, lo más importante aquí es qué factores están generando el malestar y cuando ya la persona en cuestión o el usuario ya se percata de esas homeostasis o de esos círculos viciosos que hacen que de alguna manera se mantenga el problema, en un primer momento es liberador porque visualizas el problema
desde un panorama muy, muy arriba, o sea, tú estás encima y prácticamente estás viendo un panorama de lo que está sucediendo. O sea, percatarte de lo que sucede y también a la vez darse cuenta qué es lo que lo en sí sigue generando, de alguna manera como que ya genera cierta libertad en la persona. Vamos a intentar aprovechar este espacio con usted, porque pues teniendo en cuenta las conversaciones anteriores que tuvimos, por ejemplo, de que si quiero tener una buena terapia me toca sacar plata de mi bolsillo para pagarla. Sí. Sí, eso seguro. Porque voy a contarlo acá a mis oyentes de La Pajarilla porque merecen saberlo y porque igual yo tenía una cita médica con la EPS, teleconsulta, bla bla bla, con la psicología y nunca me llamaron. Es más, pagué la cuota moderadora pero no me llamaron. Claro, yo me llené un odio, un resentimiento y yo no sabe que yo no necesito esto. Yo miro cómo me las arreglo solo. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, después me fui en picada. Y debo decirlo, un podcast lo grabé, lo escribí, lo edité en todo así en picada, vuelto nada. Y pues afortunadamente uno cuenta con gente que lo hace reaccionar. ¿Sí? O sea, le dice, o sea, tienen una mirada objetiva de las cosas porque ellos están en otro escenario, tienen otra perspectiva. Entonces uno está ahí. Pedí como pues, un número, un contacto de un psicólogo que fuera bueno, importante. Creo que en algún punto hablaremos de esto, no sé cuándo, pero es importante saber qué tipo de terapia le sirve a cada uno, porque terapias psicológicas hay por montones, no todas funcionan igual porque no todos los individuos son iguales, y aunque siempre existen que el pero, lo importante les digo es que le funcione a usted y punto. Entonces ya tuve mi primera terapia y lo que usted dice es cierto, se siente liberador. El usted empezar a ser consciente de sus problemas. Sin embargo, aquí se cae siempre en un error y yo he sido consciente de ese error y por eso, si soy sabio, procuraré no caer en ese error. ¿Y cuál es ese error? Me siento bien. Yo creo que ya no necesito más esto. Uh-huh. Ese error. Ese error es garrafal. Esa vaina usted no puede hacerlo. Y cuando uno es consciente del error, ya adquiere otra perspectiva y ya está listo para empezar a cicatrizar todo eso. Más no ha empezado como tal, pero está listo. Bueno, se está preparando. Generalmente esas primeras charlas son de autoconocimiento. Y cuando yo fui a donde el psicólogo, él me escuchó atentamente, con una mirada, o sea, le cambió la cara cuando empezamos la terapia. Incluso yo lo veo en redes sociales y digo, este man fue el que me atendió a mí porque lo veo tan diferente, lo escucho tan diferente, todo tan diferente. Y era muy objetivo, muy claro. O sea, él no me decía lo que yo quería escuchar, él me decía lo que yo necesitaba escuchar. Y si tenía que clavarme una daga en el pecho 2, 3, 4 veces, no importa. Y me dio curiosidad porque al final de la sesión pues me dijo, ¿tiene preguntas? Yo pues en ese momento no se me ocurren porque estoy como tan llevado. Ya ahorita sí tengo unas preguntas que le haré seguramente. Pero me dio risa porque pues yo me sentí como que sacudido, ¿sí? Y me dijo, en las terapias que vienen, vamos a conocerlo. Y estoy seguro que le van a doler. O sea, eso me dolió. Claro. Y entonces lo que se viene me va a volver nada, literal. Lo que pasa ahí es que de alguna manera lo que va a proponer el psicólogo es que usted enfrente a la situación. ¿Y cómo la enfrenta? En este caso, lo más probable, que yo pienso, aunque cada quien tiene como su metodología y dependiendo el enfoque que emplee en la terapia, lo más seguro es que le vaya a dejar actividades que de alguna manera le generen tanta repercusión que usted prácticamente está haciendo la acción de afrenta. ¿Actividades como qué? Digamos, por ejemplo, en la terapia sistémica hay algo que se llama tareas. Y esas tareas, como la sistémica está enfocada en las relaciones humanas, o sea, más que todo en los sistemas familiares, las actividades están enfocadas en el autoconocimiento. Por ejemplo, hay una que se llama el mundo feliz, el amuleto, donde prácticamente usted como que en el amuleto usted puede colocar todas las propiedades negativas que usted se considera de sí mismo, usted las plasma y si usted quiere puede pegarle al muñeco o al amuleto.
Eso podría ser uno. El collage de los sueños, prácticamente son como para las personas que quieren de alguna manera encontrar como su orientación. Es que es dependiendo de la situación. Y también hay otras que en sí se emplean frente a la solución de problemas familiares. Hay una que se llama el escudo familiar, donde prácticamente se genera como una conexión de poco a poco frente a los integrantes de la familia. Otra viene siendo como la caja secreta, donde prácticamente usted lo que deposita ahí son todos los insumos positivos que da la otra persona, y llega un punto donde todos se reúnen en la familia y se empiezan a contar lo bueno de lo que en sí pues percibe cada uno. Qué bueno tiene esta persona. Esos son los tipos de tareas. Si hablamos ya del componente cognitivo-conductual, ya viene siendo más algo enfocado a la metamorfosis de los esquemas. Ya viene siendo un poco más cuestionante y enfocado a lo que viene siendo la conducta. Entonces, si usted tiene una mirada de esto, entonces de una vez se enfocan en los esquemas. Y luego de eso se propone una reestructuración donde prácticamente si usted dice, bueno, y si usted coloca esta nueva mirada frente a esto, claramente, como usted lo dijo ayer, si se cambian los lentes rojos por unos lentes diferentes y más translúcidos, va a ver las cosas diferentes. Esos son los esquemas. Eso en cuanto a la parte cognitivo-conductual. El psicoanálisis ya viene siendo... ya está muy ligado con el contenido filial entre padre y madre. Creo que ahí como que se tiene en cuenta mucho como los mecanismos histéricos que de pronto uno tiene o posee. Está muy relacionado con las relaciones que uno tuvo con papá y mamá, prácticamente. Ya desde el componente más humanista y de tercera generación, como viene siendo las últimas terapias, están enfocadas en el mindfulness, donde se genera como una atención de conciencia plena en el aquí y en el ahora, donde pues no me he informado mucho de eso, pero prácticamente ha tenido un gran impacto en ciertas personas. Y eso está muy, muy ligado a la parte de la meditación. Es un ejercicio que en lo personal no lo he explorado totalmente, pero hay personas que sí han dado como ese punto positivo. Sería interesante que desde mi punto también como que le diera esa oportunidad, pero es algo que también lo usan en las terapias. Sí, no, yo lo experimenté. O sea, yo he intentado meditar y no me ha servido. Pero con la terapia, eso fue la parte final. Pues no sé qué tan meditación fue, porque fue más como que cierre los ojos, sea constante y consciente en su respiración, relaje los músculos, y me metió en un mundo. Usted está en un lago, está en un bosque, usted se pone esta ropa, se mete al agua, ¿sí? Entonces uno como que a medida que va hablando usted va sintiendo todo eso, siente el agua, siente la arena en los pies. Sí, siente incluso el frío del agua. Cuando sale del agua siente como el viento usted le da como el frío. O sea, uno intenta ser consciente. Creo que fue la primera vez que experimenté realmente el poder de la meditación, porque yo me sentí como que súper libre. O sea, como que me quitaran un peso de encima. Obviamente ese peso viene acompañado de preguntas, pero son preguntas, no es que esas preguntas pesen, es simplemente causan mucha curiosidad. Y yo quedé como, uy, no, parce, es que o sea, me gustó, dije, no, definitivamente es un método muy bueno, pero nos falta buscar, y he estado pensando en averiguar bastante sobre él, porque es parte de, y como digo, nosotros, los seres humanos, somos tan diferentes que no a todos les sirve lo mismo. Por eso es que acabo de mencionar cualquier cantidad de tareas, de ejercicios, de corrientes. Y es que va a decir la gente, no, es que este no sirve porque bla, bla, bla. Y los académicos, sobre todo, porque sacan su ego. Cuando realmente lo importante es que entendamos que existe una variedad de personas que han crecido en una variedad de condiciones. Porque hay gente que ha crecido, por ejemplo, en familias disfuncionales, otros en familias medianamente funcionales, otros en familias aparte de disfuncionales terribles, donde los progenitores han sido terribles, que usted dice, yo esto no los perdono, porque han cometido unos pecados, por así decirlo, que ya han prácticamente afectado la integridad física, por ejemplo, de una persona. Digamos esos casos que a veces son súper raros y aberrantes, donde un padre de familia abusa del hijo o de la hija.
O sea, uno dice, ¿cómo de madre uno perdona eso? O sea, uno le da el derecho a esa persona a no perdonarlo. Pero entonces tiene que haber una forma para tratar a esa persona, para que esa persona sane. Porque al fin y al cabo, la terapia psicológica, el psicólogo no es el que lo sana a uno. Es uno mismo. Es uno mismo. O sea, uno tiene que tomarse la molestia de hurgar a uno mismo, de uno hablar de lo que no quiere hablar, de sentirse a veces como bajoneado para poderse sanar, porque el psicólogo lo que hace es orientarlo. Es como un hacker, yo lo voy a mirar así, un hacker. Usted está programando, usted es el ingeniero de sistemas, usted está programando su software o lo que sea, poco sé de eso. El hecho es que usted está en lo suyo y empieza a ver, él está ahí pendiente, y cuando le revisa, le dice, mira, acá hay un error. Solamente le dice, aquí hay un error. ¿Quién tiene que arreglarlo? ¿Quién tiene que volver a escribir eso? El propio programador. El programador. Él no. Él solamente sabe cómo funciona y le orienta a usted para decirle. Y es curioso, y yo ayer se lo decía, porque hablamos de, pues, es costoso. Sí, es costoso asistir a terapia. Lo mencioné en el podcast de Lo que no tiene nombre, lo que pagó Piaz Bonet para que vieran a su hijo, un platal. Lo mencionamos acá también más o menos cuánto estaba una tarifa de las más económicas. Pero me di cuenta de una cosa, y es algo que todo el mundo con el que pues he hablado un poco de eso me ha dado la razón. Es que cuando usted la paga, cuando usted saca la plata, sobre todo si la plata es suya, usted la trabajó, se la sudó, su mente de entrada está predispuesta a que toda esa ayuda la reciba. Usted está predispuesto a literalmente hacerse inmolar para buscar todas esas heridas que tiene por ahí refundidas y empiecen a sanar. O sea, usted está dispuesto ya de entrada. En cambio, si a usted le regalan eso, difícil. O sea, parte de la terapia para mí es pagar. Obviamente, pero lo que es que digo, yo creo que todos deberían pagar de acuerdo a lo que tienen. Sí, o sea, lo importante es que sea un golpe, sea un pero que fatigue, pero que sí, no... Lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, afortunadamente estoy en un punto intermedio donde las tarifas que me están cobrando, o sea, me siento el golpe, pero pues no me desestabilizan del todo. Pero si tuviera un ingreso, por ejemplo, un salario mínimo, esa vaina o sea, no me paro, o sea, quedo ahí, botado en la lona, y no voy a tener la ayuda que necesito. Entonces sería idóneo que hubiese una proporción, porque por ejemplo, en el caso contrario, si yo tuviera mucha plata, esa plata que yo pagaría para mí sería casi nada, y mi mente tampoco diría yo, no estaría tan predispuesto porque casi no me cuesta. Entonces, si incluso pagar es parte de la terapia. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, y lo digo yo conmigo mismo, yo decía, yo no busco ayuda porque me parece caro, me parece absurdo, y dije, no lo voy a hacer. Pero definitivamente tomé la decisión, varias personas me hicieron ver que de verdad tenía que hacerlo, y lo hice, y realmente estoy increíblemente agradecido. Y dije, no, definitivamente toca hacerlo. Y yo estoy seguro que si usted, oyente, necesita esa ayuda, esa terapia, lo que sea, es mejor que la pague, que le cueste, porque definitivamente así va a encontrar esa solución que necesita. Bueno, y ya retomando en cuanto a lo de los futuros golpes, es que prácticamente eso va a ser el terapeuta. Lo va a enfrentar frente a la situación que de alguna manera le genera ese displacer. Y en un principio claramente a uno le va a pesar. Le va a pesar porque tocar la herida, como usted ahorita lo dijo, hurgar dentro de uno y sacar lo que hay que sanar, duele. Porque en sí todo cambio duele como tal. Es como una herida que está ahí, pero usted qué tiene que hacer con una herida cuando usted no la ha tratado. Esa vaina se le está pichando. Desinfectarla. Y desinfectarla duele. Y mucho. Usted le toca escarbar, quitar la costra, limpiar el pus, para luego empezar a tratarla como se debe. Y ya posterior a eso, esos cambios ya
generan ciertas mejoras, que es lo que en sí estamos empezando a hablar desde un principio. Generan esas mejoras progresivas, algunas más rápidas que otras, pero no necesariamente eso quiere decir que si me siento súper bien, no necesariamente es que ya se generó el éxito terapéutico. Hay que esperar en el momento donde ya tanto el terapeuta como la persona determinen que ya se generó esa estabilidad, esa homeostasis que se buscó desde la primera sesión y la intencionalidad con la que se fue. Y eso ya sería como el objetivo, o sea, ya se genera esa mejora luego de que ya por fin se empieza a sanar de la mejor manera, ya cuando uno se afrenta a las situaciones que uno de alguna manera tiende a negar de sí mismo, esas debilidades. Y es importante tener en cuenta, incluso se me ocurrió la frase, lo que uno niega de uno mismo lo somete. Entonces es importante tener en cuenta todos esos factores internos que uno tiene, esos componentes que de alguna manera generan estos malestares. Importante también proponer soluciones. Bueno, ¿qué me puede beneficiar? Bueno, si esta situación ya me afectó en el pasado y está volviendo a presentarse, bueno, ¿qué podría hacer? Mirar en el pasado. ¿Qué aprendizaje puedo tomar y qué soluciones puedo emplear frente a esta situación nueva o nuevamente emergente otra vez? Entonces sí es importante y tener en cuenta de que todo se lleva frente a un cambio. Y aunque los cambios duelan, en sí vale más la mejora que se puede obtener de estas fluctuaciones frente a uno mismo, porque prácticamente la esencia humana como tal es el cambio y prácticamente, como dice esa frase, uno no se baña en el mismo río dos veces. Heráclito. Sí, Heráclito de Éfeso. Okay. Y eso sería lo que en sí pues queríamos compartirles el día de hoy. La verdad como que no nos apoyamos mucho de pronto en un componente teórico. Prácticamente lo que hablamos hoy son ideas tiradas al aire, pero que de alguna manera, como en un principio lo mencionamos, esperamos que de alguna forma les pueda construir a ustedes en la forma en que ustedes generan soluciones a sus afrentas. Tengan en cuenta de que prácticamente no son los únicos que piensan que están sufriendo, porque uno siente que cuando uno está en una situación bien opaca como tal, uno cree que de alguna manera la inatención total de todo el mundo está en uno mismo. Y es posible que uno caiga como en ese sesgo. Y lo digo porque ya me ha pasado y también le ha pasado a otras personas. Y es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en ese momento donde uno tenga esas crisis, es importante considerar y aceptar que uno tiene un problema. Y luego de eso ya las cosas se facilitan a la hora de querer generar soluciones. Si uno omite de que uno tiene algún tipo de dificultad o malestar, eso va a seguir generando ruido y como el efecto de bola de nieve va a seguir creciendo. No hay que obviar las cosas que nos hacen sentir mal. Si estamos frente a una situación y de alguna manera negamos, ya sea por componentes socioculturales o machistas, que de pronto, no sé, está esta típica de que no debería llorar por esto o aquello, pero si usted prácticamente lo niega, como lo dijimos ahorita hace unos pocos instantes, se está sometiendo a sí mismo y va a generar mayor dolor si no se genera un cambio en esa situación. Entonces esperamos que esto les pueda ayudar. Hay muchos aspectos tanto personales como también inspirados frente a estudios ya más objetivos y formales, pero con la finalidad de que ya mencionándolos de una manera más fácil o más simplificada puedan ustedes recibir esta información que consideramos nosotros importante, porque una nación estamos proponiéndola, la puedan recibir de manera agradable. Entonces nada, recuerden, cualquiera puede ir a terapia, nadie es exento. Desde que uno esté vivo uno puede tener problemas y cualquiera le puede dar duro. Y ese es como el mensaje, sí, al fin y al cabo. Ya miraremos de qué nos ocurre hablar. Después, por ejemplo, se puede hablar de eso, de qué tipo de terapia me puede ayudar a mí, porque hay muchas. Y es importante pues salvaguardar muchas cosas, porque no siempre da la cartera para estar, venga, voy a probar esta, no, de entrada uno ya conociéndose un poquito sabe por dónde va la cosa. Entonces pues queremos de pronto en el futuro mostrar un poco eso, cómo funcionan. Así que nada, completando y terminando este episodio,
No me queda por decirles que pueden apoyarme en las redes sociales, ¿sí? En las redes sociales de La Pajarilla Podcast. Claro que sí, me pueden, pues, si algo escribir o comentarme, decirme cómo les pareció el episodio o los episodios anteriores. Realmente motiva mucho, aunque sean una o dos personitas que le manden a un alguito. Estoy contento porque ha habido crecimiento poco a poco. O sea, está llegando el contenido, es muy variado este contenido, pero lo importante es que uno mejore en cualquier ámbito, ya sea en un ámbito cultural de conocimiento, o ya sea un ámbito más personal y emocional. Pronto, pues yo no puedo ser el sostén emocional, pero sí le puedo dar la información para que busque ese sostén emocional. El hacker. El hacker, ¿no? Sí, o sea, para que busque el hacker. Yo le doy el dato del hacker y usted ahí lo busca. Entonces, nada, espero que pues estén presentes en esta evolución de este podcast. Sí, nada me tiene como más motivado un domingo, que en vez de ponerme a ver películas y perder el tiempo es preparar esto, porque siempre lo hago los domingos y pues cuando me queda algo de tiempito, creando contenido para ustedes. Así que nada, yo ya como que me despido. Así que algunas palabras más para decir o... No, yo creo que ya lo que hemos hablado lo hemos incluso retomado y retomado, que ya de pronto es axiomático. Entonces, creo que para no darle tanta vuelta. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.